continuar esta enseñanza poderosa que iniciamos hace algunas semanas. Hoy vamos a dar la cuarta parte de esta enseñanza, la cual lleva como título Los sentidos espirituales. Hoy vamos a hablar del olfato espiritual. Gloria a Dios. Antes de continuar con esta enseñanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale like, comparte este contenido, suscríbete si no te has suscrito y comparte este contenido para que otras personas también puedan recibir de estas poderosas enseñanzas que estamos transmitiendo. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, y vamos a tener la lectura. Gloria a Dios. Te invito, si no has visto las primeras partes de esta enseñanza, te invito a que vayas y veas para que puedas entrar en contexto y puedas entender de lo que hemos venido hablando, de lo que Dios ha estado revelando con relación a los sentidos espirituales. Gloria a Dios. Si tienes Biblia en tu casa, corre, busca la Biblia y ubícate en esta palabra para que también puedas compartir con nosotros. No te vayas, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, mi Dios, cuando voy a disertar tu palabra conforme a tu revelación, te pido que tomes control de mi vida, de mis sentidos espirituales. Espíritu Santo, que esta palabra corra y sea glorificada, que pueda edificar muchas vidas, que muchas vidas puedan ser transformadas, que los sentidos espirituales de tu pueblo puedan ser agudizados y tu pueblo pueda recibir la revelación del Espíritu Santo de Dios, la guianza del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias. Te pido que todo aquel que está atado, que está cautivo, tú puedas libertarlo en esta hora. Todo aquel que esté enfermo, que a través de esta palabra pueda recibir sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como te decía, gloria a Dios. El olfato espiritual, gloria a Dios, de acuerdo al concepto, pudiéramos decir al concepto secular, es aquel con el cual podemos percibir nuestro entorno a través del olfato. Gloria a Dios. Ahora, cuando nos vamos al contexto espiritual, el olfato trabaja con el discernimiento de espíritu, lo cual se basa principalmente en lo que es la intuición y el sentido común. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué nosotros asociamos lo que es el olfato espiritual con la intuición y con el sentido común. Para una persona poder percibir a través del olfato espiritual, como dice la palabra del Señor, el olfato se va desarrollando a través del uso. El olfato no se desarrolla de la noche a la mañana. El olfato se desarrolla y el discernimiento va incrementándose a través del uso, se va agudizando este sentido. Todos sabemos que cada uno de los sentidos que Dios nos ha otorgado son importantes. Si bien cada uno de ellos tiene una función a beneficio de nuestra vida espiritual, pero así también, como hablábamos en las primeras partes, cada uno de ellos representa una función importante para poder percibir nuestro entorno espiritual. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué asociamos el olfato, el sentido del olfato espiritual con la intuición y el sentido común? A nivel de percepción de lo que es el olfato espiritual, nos lleva a poder percibir
cosas que no están a la vista o que quizás no se pueden percibir, gloria a Dios, tampoco por el oído. Cuando nosotros hablamos de percibir, gloria a Dios, cosas que están ocultas, pudiéramos decir cosas que se pueden percibir por el olor y por el olfato. Así como en el término o en el mundo secular, en el mundo material, todo lo que nosotros vemos, hay olores que nos llevan o que nos guían hacia un lugar o a encontrar cosas que están ocultas. Si bien lo que se puede percibir con el olfato espiritual son cosas que quizás están escondidas, que no se pueden ver. Ahora yo quiero darte una representación para que me entiendas y podamos iniciar, gloria al Señor, de lo que puede llegar a representar el olfato en nuestras vidas. Cuando tú llegas a un lugar y tú comienzas a percibir diferentes tipos de olores, gloria a Dios, en el ámbito espiritual, el olfato espiritual te va a llevar a poder percibir lo que está oculto, pudiera ser cosas que están dentro de la voluntad de Dios o cosas que a Dios no le agradan, como lo es el pecado o como lo es, gloria al Señor, aquellas cosas que Dios aborrece, gloria a Dios. Por lo general, las personas que aprenden a oler, a percibir a través del olfato espiritual, son personas que por lo general le dan un uso a este sentido. Como te digo, hay personas que le dan un uso, pudiéramos decir, más a un sentido, desarrollan más un sentido que otro y se les hace más fácil percibir. Por eso es que hay cosas que muchas veces se les escapa. ¿Por qué? Porque si bien, como lo hemos estado hablando en estas enseñanzas, hay cosas que tienen, gloria a Dios, un sentido específico para poder ser detectado. Aleluya. En la enseñanza pasada hablábamos de lo que era el oído. Y hablábamos que hay entidades que no pueden discernirse o no pueden percibirse si no es por el oído. Entonces, cada uno de los sentidos que tenemos han sido dados por Dios para, gloria al Señor, nuestro desarrollo en el ámbito espiritual. Si bien, para nosotros poder conocer el mundo espiritual, hay personas que aún estando en la iglesia, el mundo espiritual les es desconocido. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros llegamos a este camino, nos damos cuenta que hay un mundo por conocer, que hay un mundo, gloria al Señor, que es más real que lo que nosotros vemos, pero no podemos percibirlo con estos sentidos que son carnales, sino que es a través del Espíritu que vamos a poder percibir nuestro entorno. Entonces hay pecados ocultos. Si bien el pecado hiere delante de la presencia de Dios, hay personas que pueden percibir. Cuando hablamos de lo que es la parte de la intuición, ¿qué es la intuición? La intuición es el instinto, es saber algo que usted puede sentirlo en su interior, es algo que le dice que quizás usted no lo está viendo, quizás usted no lo está oyendo, pero su olfato está percibiendo lo que está oculto. Y tu intuición te hace darte cuenta que algo no está bien. Ahora, cuando nosotros asociamos lo que es la parte de la intuición con el sentido común, ¿qué es el sentido común? Es el nivel de experiencia que nosotros tenemos al percibir con nuestros sentidos. Poco a poco, a medida que nuestros sentidos se van desarrollando en el mundo espiritual, vamos a ir teniendo experiencias con Dios. Vamos a ir teniendo experiencias en diferentes facetas que nos van a llevar, gloria a Dios, a tener, aleluya, un desarrollo de nuestros sentidos espirituales. Entonces el sentido común nos lleva, gloria al Señor, a saber que lo que un día percibimos, porque si bien el olfato, cuando usted recibe o cuando usted percibe algo, inmediatamente, gloria a Dios, eso queda ahí archivado. El cerebro inmediatamente archiva, gloria a Dios, y percibe lo que percibió. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar mucho tiempo, puede pasar muchos años, pero cuando usted vuelve a tener un encuentro,
Con eso que usted un día percibió a través de su olfato, usted se va a recordar. ¿Por qué? Porque el olfato te lleva a recordar, gloria a Dios, a encontrarte con momentos que quizás pudiste vivir, pudiera ser en el pasado o pudiera ser en cualquier momento de tu vida. Entonces, lo que es el sentido común, gloria al Señor, es ese nivel de reconocer y está ligado a la sabiduría. Porque el tener experiencias, es importante el conocimiento, es importante saber muchas cosas, pero no podemos echar a un lado la experiencia. Y hay personas que tienen experiencias en el ámbito espiritual. Si bien así como el ámbito secular, la persona que tiene experiencia tiene un nivel de conocimiento por lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque no solamente tiene la teoría, sino que también tiene la práctica. No es lo mismo que usted escuche algo a que usted lo lleve a la práctica y a que usted, gloria a Dios, haya tenido una experiencia con eso. No es lo mismo yo escuchar algo a yo poder vivirlo, yo escucharlo de otra persona a yo vivirlo. La experiencia te lleva a tener un nivel de sabiduría y un nivel de conocimiento. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiero que entiendas que te está hablando de la sabiduría oculta. ¿Cuál es la sabiduría oculta? La sabiduría que viene de Dios. Está la sabiduría humana, que si bien cuando nos vamos a lo que es el término de la sabiduría humana delante de Dios no es nada. Cuando el Señor, gloria a Dios, envió a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que si hubieran sabido que era el Hijo de Dios no lo hubieran matado, pero no entendieron. No entendió que el propósito de Dios, ¿por qué? Porque Dios, aunque ya habían profetizado, aunque Dios había revelado a través del profeta Isaías y de muchos profetas que hablaron del advenimiento de Jesús, aunque ya había sido revelado, ellos no pudieron discernir los tiempos. ¿Por qué? Porque su olfato espiritual estaba desviado. Cuando vemos lo que es el olfato, lo asociamos con el discernimiento. El discernimiento nos lleva a reconocer no solamente olores, nos lleva a reconocer los tiempos, nos lleva a reconocer entidades, nos lleva a reconocer, gloria al Señor, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos lleva a reconocer la palabra de Dios cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Ahora, la sabiduría oculta viene a través de las experiencias. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un olfato espiritual ejercitado es una persona que va a tener encuentros con Dios, va a tener experiencias en el ámbito espiritual. Si bien usted puede llegar a un lugar, la persona que tiene un olfato sensibilizado, el que está escuchando, que sabe de lo que estoy hablando, que ha tenido esa experiencia, sabe que cuando usted tiene un olfato espiritual agudizado, usted llega a un lugar y aunque quizás usted no esté viendo lo que está ahí, aunque usted no esté oyendo, hay algo dentro de usted que le dice que hay algo oculto allí, que hay algo que no está bien. Por eso es que lo asociamos con la intuición. Es simplemente, usted puede preguntarle, pero ¿dónde tú lo ves? ¿O qué es lo que estás viendo? Gloria a Dios. Y la persona que tiene su sentido y su olfato agudizado va a decir, no sé, pero lo que puedo sentir es que aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque el olfato espiritual, cuando llega a un término que está tan desarrollado, es tan sensible a lo que Dios quiere que se haga o a lo que Dios quiere revelar, a tal punto que la persona comienza a actuar y comienza a hacer cosas de acuerdo a como Dios quiere, sin necesidad de que Dios le hable o sin necesidad de que Dios le revele. La persona siente, la persona es movida por lo que está sintiendo, porque tiene una conexión tan profunda con Dios. Y eso es algo que no se adquiere de la noche a la mañana. Eso es algo que la persona lo va adquiriendo al transcurrir el tiempo, a nivel de que va creciendo espiritualmente, a nivel de que va alcanzando la madurez espiritual. Llega un momento donde la persona siente
siente y se mueve por lo que siente, pero no es que lo que está sintiendo es porque su corazón se lo dice, no, es directamente el sentir que pone Dios. La persona siente como Dios, llega a tener un olfato tan sensible. Y por lo general la persona que tiene un olfato espiritual agudizado es una persona que puede ver lo que muchos no ven, puede ver lo que está oculto. Muchas veces usted llega a una casa donde hay un ratón muerto y la persona que tiene un olfato sensible dice, aquí hay algo, hay un olor que no sé de dónde viene, pero hay algo que me huele mal. Y usted no lo ve, pero usted sabe que hay algo porque su olfato le está alertando que hay algo que no está bien. Si bien la sabiduría, dice en el capítulo 3 de Corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Gloria a Dios. Vemos que el apóstol Pablo era un hombre que tenía un alto nivel de revelación y de discernimiento. Si bien cuando vemos la trayectoria del apóstol Pablo, era un hombre que no era fácil de engañar. Era un hombre que donde llegaba lo que estaba oculto salía a la luz. Quizás otros eran engañados, pero usted ve como el apóstol Pablo, y muchos quizás lo juzgaban por ser fuerte, por ser rudo, pero era un hombre que tenía un olfato espiritual, aparte que su sentido común espiritual, la experiencia que tenía. ¿Por qué? Porque era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora vemos que el apóstol Pablo tenía un nivel de revelación y un nivel de madurez elevado, un nivel de conocimiento. Cuando él le habla a la iglesia de los Corintios, él le dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Dice en el versículo 6 del capítulo 2 del libro de 1 de Corintios, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiero que entiendas que el alimento sólido, cuando nosotros llegamos al Señor, comenzamos a recibir la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada. Y con ella vamos creciendo hasta llegar a un punto donde necesitamos comenzar a comer alimentos sólidos. Pero vemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía todos los dones. Era una iglesia que estaba dotada. Era una iglesia que tenía capacitación, pero no tenía madurez espiritual. Era una iglesia que no tenía la capacidad de poder resistir el alimento sólido. Quiero que entiendas, porque hay parte, y esto le pasa mucho a las personas que Dios usa en lo que es la parte evangelística y en lo que son los maestros, lo que enseñan. Por eso es que es importante que la persona que enseña y que predique se deje guiar por el Espíritu Santo. Hay personas que tienen un nivel de revelación fuerte. Hay personas que tienen un nivel de madurez y de conocimiento fuerte. Si bien cuando la persona va a predicar, cuando la persona va a enseñar, es importante la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a ti a alimentar a alguien, está alimentando a una iglesia. Ahora depende del nivel de madurez de la iglesia, depende su alimento. Tú puedes tener una capacidad para dar un alimento sólido, tú puedes tener una capacidad para dar un alimento, gloria al Señor, pesado, pero si la iglesia donde tú vas a ir no tiene la capacidad de resistir ese alimento, Dios te va a decir que no se lo dé. Por eso es que es importante que la persona se deje guiar por Dios. ¿Por qué? Porque esa iglesia no tiene un olfato desarrollado. No va a saber diferenciar si el alimento que está recibiendo está bueno o está malo. Por eso es que hay personas que Dios los lleva a un lugar, y a mí me ha pasado muchas veces, que Dios los lleva a un lugar y tú puedes tener un alto nivel de revelación y de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que la persona quiere predicar y quiere desarrollar para que los demás vean lo que sabe o lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dice, no, predica esto, un mensaje sencillo, un mensaje de leche espiritual para principiantes, o pudiéramos decir para nuevos creyentes.
Porque hay gente que teniendo años en el Señor, usted lo ve con 20, 30 años y son niños en el Señor. No tienen un nivel espiritual o no tienen un nivel de madurez. No están capacitados para recibir el alimento sólido. ¿Por qué? Porque su olfato espiritual no ha sido desarrollado. Y por eso es que usted no puede darle a un niño un pescado porque una espina lo puede atragantar. Usted le va a dar el tetero, le va a dar la leche que lo va a alimentar y lo va a sustentar, porque ese estómago no está preparado para recibir ese alimento. Entonces, el alimento sólido, el apóstol Pablo entendía, y él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, donde Dios le decía, habla esto, él hablaba lo que Dios le decía que hablara, por mucho conocimiento que él tenía, porque él sabía que había lugares donde no estaban preparados, donde el olfato no estaba desarrollado. Ahora, cuando alguien ha alcanzado un nivel de madurez, ahora quizá usted se pregunta, ¿cómo puedo yo alcanzar un nivel de madurez espiritual? Porque hay niveles de madurez, hay niveles. Cuando vemos el nivel de madurez que tenía el apóstol Pedro tenía un nivel de conocimiento y un nivel de madurez, porque él había experimentado y tenía un olfato desarrollado, sí, pero vemos que el apóstol Pablo tenía un nivel de madurez más alto, un nivel de conocimiento más alto. Por eso era que el apóstol Pedro decía, Pablo habla cosas que son difíciles de entender. Y quiero que me entiendas este punto. Quizás hay cosas de las que estamos hablando que usted no las entiende. Hay enseñanzas que quizás no son para muchos de nosotros. Por lo general, hay personas que se basan en la predicación y se basan en escuchar mensajes. Yo entiendo cuando hay personas que no escuchan las enseñanzas que muchas veces transmitimos o que muchas veces hablamos. ¿Por qué? Porque de repente tiene un nivel espiritual muy alto y lo que estamos hablando quizás para esa persona es algo de niño. O pudiera ser personas que no entienden porque tienen un nivel espiritual que todavía no están preparados para el alimento sólido. Por eso, si tú tienes un nivel espiritual donde estás entendiendo lo que estamos hablando, quédate para que puedas compartir con nosotros. Por lo general a mí me gusta escuchar enseñanza, me gusta aprender de lo que Dios me revela, me gusta compartirlo también. Si bien recuerdo que al principio, por lo general siempre me ha gustado la predicación, me gusta escuchar y me gusta enseñar y me gusta predicar también. Pero recuerdo que había momentos donde habían palabras que quizás yo no podía entenderlas. Y hay momentos, hay personas con las que usted habla que no te van a entender. ¿Por qué? Porque son personas que quizás no están en un nivel espiritual para poder alimentarse de lo que tú estás recibiendo. Yo recuerdo que siempre me pasaba que cuando Dios me revelaba algo, yo siempre quería compartirlo. Uno al principio se emociona y ay, quiero compartir lo que Dios me reveló. Y casi siempre con la persona que yo quería compartirlo, chocábamos. ¿Por qué? Porque yo le decía, mira, Dios me reveló esto. Y esa persona no entendía. Y recuerdo que al principio yo me afligía por eso. Yo decía, pero ¿con quién puedo compartir lo que Dios me está enseñando? ¿Por qué? Porque si bien no es que la persona esté mal, es que hay niveles, es como una escuela. Usted no puede hablarle de ecuaciones, de álgebra, de matemática avanzada a una persona que está en primaria o que está en preescolar. Cada quien va de acuerdo a su nivel y de acuerdo a la enseñanza que la persona va, gloria a Dios, asimilando. Si usted ve que hay una enseñanza que a usted le parece muy profunda, que usted no le entiende, que a usted le duele la cabeza porque no le entra, no le escuche. Porque es un grado que no es para usted, usted no está preparado para recibir ese alimento porque su olfato espiritual no está desarrollado. Ahora, comencé a darme cuenta que a medida que tú vas desarrollando el olfato, tus sentidos se van agudizando.
Por eso es que el olfato espiritual es tan importante, porque es lo que te lleva, es el que está más ligado a lo que es el discernimiento, el olfato espiritual. Incluso hay espíritus, hay entidades con las que tú te topas en el mundo espiritual en algún momento y tú comienzas a conocer la forma como esa entidad opera. ¿Por qué? Porque ya tuviste un encuentro. Por eso te digo que el olfato va a percibir ese aroma, va a percibir ese personaje y eso va a quedar almacenado allí. Pueden pasar años y tú vuelves a encontrarte con eso y tú vas a saber que es esa misma entidad, porque ya tú tuviste en algún momento un encuentro, ya tú aprendes a conocer en el ámbito espiritual cómo se mueven las cosas. Y tú comienzas a darte cuenta, no es necesario que te diga, no es necesario que Dios te muestre una visión o que Dios te hable. Ya con la intuición, con el olfato, tú vas a sentir y te vas a dar cuenta que algo está pasando ahí y de qué forma el enemigo está trabajando. Yo recuerdo que en una oportunidad me pasó, donde Dios comenzó a revelarme y comencé a conocer la forma como estaba operando una entidad en una iglesia donde me invitaron. Porque antes de ir, Dios comenzó a revelarme sueños y comenzó a revelarme muchas cosas. Y comencé a darme cuenta que ese espíritu estaba operando allí. Recuerdo que al pasar del tiempo, en el momento donde cuando Dios me reveló todo eso, no había pasado nada, pero estaba bien. Al pasar el tiempo, salió a la luz y se manifestó lo que estaba oculto. Ya Dios me lo había revelado. Y recuerdo que pasaron años y me volvieron a invitar a otra iglesia, a otro lugar, y no tuvo que pasar mucho para yo darme cuenta que el mismo espíritu que yo había conocido en aquel lugar se estaba moviendo allí. Ya yo había tenido un encuentro con él y ya mi olfato espiritual comenzó a olfatearlo. No fue necesario tener visión y que Dios me dijera, yo sabía que ese espíritu se estaba moviendo ahí. ¿Por qué? Porque ya mi olfato lo había percibido. Entonces tu olfato espiritual te va a llevar a conocer lo que está oculto. Tu olfato espiritual te va a llevar a discernir, gloria al Señor, pero Dios va a ver, porque Dios te va a llevar de acuerdo a tu nivel o a tu capacidad. Dios no te va a forzar, Dios te va a ir llevando. Si tú te dispones a crecer espiritualmente, hay personas que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Hay personas que les aburre escuchar la palabra de Dios. Hay personas que les aburre leer la Biblia. Hay personas que les aburre lo de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen un nivel de revelación, no les parece delicioso o no les apetece el alimento espiritual. Hay personas que se duermen en un mensaje, en una predicación, en una enseñanza. La persona que tiene los sentidos espirituales agudizados y que tiene conexión con el Espíritu Santo, en el momento que está escuchando un mensaje, que está escuchando una predicación de alguien, en ese momento, y siempre lo digo, el Espíritu Santo que está en comunión le va a revelar más de lo que ya está escuchando. Dios va a internalizar en su vida. ¿Por qué? Porque si Dios quiere tratar con esa persona a través de esa palabra, Dios le va a hablar de acuerdo a la necesidad que hay allí. Entonces, la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la que nos va a llevar al crecimiento, pero también si no estamos preparados espiritualmente nos puede enfermar. ¿Por qué? Porque si esa palabra, gloria a Dios, es una palabra pesada. Yo recuerdo que en una oportunidad, yo estaba comenzando, cuando nosotros estamos iniciando en lo que es la parte de la predicación, nosotros comenzamos a desglosar los mensajes y por lo general son muchas veces mensajes que son sencillos. Y recuerdo que en una oportunidad tuve un sueño, porque muchas veces caemos en lo que es el conformismo, nos conformamos con que Dios me reveló aquí, con que voy a predicar esto, gloria a Dios, pero hay momentos donde Dios quiere que internalicemos más, donde Dios quiere, para yo poder darle a otro un alimento sólido, yo tuve que antes haberlo digerido primero. Mi olfato espiritual tuvo que ya haber conocido ese alimento y haberlo digerido en mi estómago espiritual y que ese alimento, gloria al Señor, me haya fortalecido. Para yo poder alimentar a otros, yo tengo que ser alimentada primero. Yo recuerdo que al principio
yo daba esos mensajes y sí, mensajes de Dios, mensajes buenos, pero no estaba profundizando como Dios quería. Muchas veces uno se cohíbe con el que dirán, con el que van a pensar si digo esto que Dios me reveló, porque quizás no está visible en lo que es la Biblia, porque a veces pasa que hay cosas que quizás no están visibles, pero cuando usted comienza a escudriñar, hay algo que me gusta de la palabra de Dios, y es que la Biblia yo la veo como un rompecabezas. Es algo que cuando Dios comienza, el Espíritu Santo comienza a unirle las piezas uno por otro, todo concuerda y usted dice, wow, mira, esto era así, esto pasó así. Usted se va al momento, a la realidad, y comienza a internalizar, y hay un mundo poderoso. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es poderosa, esta palabra nos lleva a tener experiencia y a tener un encuentro con Dios cuando nosotros comenzamos a profundizar. Siempre lo digo, cuando nos vamos a la palabra, es como cuando usted se monta en una canoa, en una chalana, y usted comienza a navegar, usted comienza a irse, gloria a Dios, te vas al desierto, te vas a la montaña, comienzas a sentir lo que sintió Moisés cuando estaba allá en el monte, cuando estaba en la presencia de Dios, cuando la salsa ardía. Cuando tú te vas al momento, tú comienzas a sentir como ese personaje, tú comienzas a pensar como pensó ese personaje, tú te vas a la realidad, y en ese momento Dios te va a revelar cosas que están ocultas. En ese momento el espíritu de revelación va a venir con poder y te va a revelar muchas cosas, así como le fue revelado, gloria a Dios. Por eso es que hay personas que tienen conexión espiritual. Algo que me gustó, gloria a Dios, y que me gusta de lo que es la parte profética, de los profetas, porque ellos no temían en hablar lo que Dios les revelaba. Vemos que Daniel fue un hombre que vio visiones terribles, fue un hombre que vio visiones poderosas, donde Dios le reveló lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Ezequiel fue un hombre que vio lo que era la gloria divina, los querubines, todo esto. Isaías vio el trono, gloria al Señor, dice, vi un trono alto y sublime y uno que estaba sentado y sus faldas cubrían el templo. Estos hombres no temieron en hablar lo que sus sentidos espirituales estaban percibiendo, porque la persona cuando está en el espíritu puede decir, gloria a Dios, lo que Dios le habla, aunque lo demás le parezca locura. ¿Sabe por qué? Porque muchos quizás, aleluya, no tienen su sentido desarrollado, y cuando Dios le revela dice, no, esto no es de Dios, esto es algo para locos, ¿quién va a creer esto? O esto es mentira. Pero el que es espiritual sabe que lo que Dios le está revelando es así, aunque quizás los otros no crean. Y cuando tú te vas al Nuevo Testamento, tú te das cuenta que lo que Dios le mostró al apóstol Juan concuerda con lo que vio Ezequiel, concuerda con lo que vio Isaías, concuerda con lo que vio Daniel. Porque quizás al principio, cuando estos hombres vieron y profetizaron, no le creyeron, pero Dios levantó a alguien que tuvo la misma revelación de Dios y comenzó a hablar, y gloria a Dios, y a describir tal cual como Dios se lo había mostrado. La misma gloria que vio Ezequiel, donde vio los querubines, gloria al Señor, la misma la vio el apóstol Juan, gloria a Dios. La misma, gloria a Dios, visión que vio, aleluya, gloria a Dios, Daniel en sus últimos capítulos, la vio el apóstol Juan, gloria a Dios. Y la visión que vio Isaías la vio el apóstol Juan también en el Apocalipsis. Entonces no podemos callar y no podemos, gloria a Dios, dudar de la revelación profética o de lo que Dios nos revela a través de nuestros sentidos espirituales. Porque Dios nos va a revelar cosas que quizá los otros no pueden percibir. Es importante que tus sentidos espirituales se agudicen, que tu olfato espiritual, esa intuición, eso que te hace saber que hay algo que no está bien, eso que te hace saber, incluso el olfato espiritual es algo tan hermoso que aún te lleva muchas veces a percibir el aroma de Dios. Yo recuerdo que en una oportunidad yo me levanté en mi cuarto y percibí un olor. Era un olor tan hermoso, tan agradable, y yo decía, y yo podía sentir la presencia de Dios, y yo decía, Señor, porque es que no había nadie allí. Yo sentía ese aroma tan era algo que es inexplicable poder explicar lo que es el aroma de Dios. Gloria al Señor, lo que es el olor de Dios. La Biblia habla, gloria a Dios, aleluya, en el versículo, en la cita principal que leímos, en 2 de Corintios, dice en el versículo 14 del capítulo 2, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Quiero que entiendas que la palabra de Dios tiene un olor agradable. El olor, quiero que entiendas esta palabra, dice, y por medio de nosotros, por medio de ti, por medio de mí, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La palabra, cuando viene de Dios, viene una palabra sazonada que tiene un olor agradable. Es por eso que el que tiene el olfato espiritual y la palabra viene de Dios, se la va a comer y la va a degustar. Pero cuando la palabra no viene de Dios, te va a oler, te va a provocar, gloria a Dios, que no quieras comértela. Por eso que hay palabras que usted dice, yo no me como eso, porque eso no es de Dios. Y el que tiene discernimiento y el que tiene sus sentidos agudizados sabe apartar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Como dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 5, que dice, tomad lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Eso pasa cuando la persona tiene un sentido agudizado, tiene su olfato agudizado, sabe apartar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, para tú poder estar preparado, para tener una capacidad de poder resistir al alimento sólido, tienes que agudizar tu sentido, tu olfato espiritual. ¿Por qué hay tanta gente engañada? Porque hay muchos niños espirituales queriendo ser adultos, muchos niños espirituales jugando a ser grandes. La grandeza y la madurez espiritual no te la da que tú te montes en una tarima y prediques, que Dios te use, que tú vayas, que seas pastor, que seas líder. Hay pastores que son niños espirituales, hay evangelistas que son niños espirituales, hay gente que tienen llamado de Dios, que usted lo ve ministrando y son niños espirituales. Por eso es que la Biblia dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Una persona que tiene un nivel de madurez no se deja mover. ¿Por qué muchas veces decimos que somos maduros? Porque tenemos un estatus, porque tenemos una posición, porque tenemos un ministerio. Pero ¿por qué hay tantos ministerios que hoy en día han cambiado el mensaje, han cambiado la doctrina, han cambiado el alimento? Ya no están predicando la palabra de Dios, ya no están dando una palabra fresca, una palabra, ya el olor que tienen no es el olor grato de Cristo, gloria a Dios, sino que están oliendo, gloria a Dios, a muerte. El olor que emana no es un olor agradable, la palabra que sale de ellos, y muchas veces Dios la ha comparado, porque cuando, gloria al Señor, Dios compara la palabra como un sueño que tenía una persona, gloria de un hermano, donde decía que veía una niña que estaba desnutrida, gloria al Señor, y veía que el alimento que se le estaba dando era un alimento que salía de la basura. ¿Tú sabes quién representa a esa niña? La iglesia. Y ese alimento es lo que muchos hoy en día le están dando al pueblo, un alimento contaminado. Y la iglesia no lo está percibiendo porque su olfato espiritual no está desarrollado. Porque cuando el olfato espiritual está desarrollado, la niña no se va a comer ese alimento. La niña no se va a comer esa comida que está dañada, que está podrida. Tu olfato te va a llevar a saber que ese alimento no viene de Dios. Niños jugando a ser grandes. Porque la persona cuando tiene un nivel de madurez no cambia su mentalidad, no cambia la doctrina. No se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Porque hoy creo una cosa y mañana creo otra. ¿Qué dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 2? Dice que no dejéis mover ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra de Dios es clara cuando dice que no nos dejemos llevar tan fácilmente de nuestro modo de pensar. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué hay tantos pastores que han cambiado la doctrina, que han cambiado el mensaje? Porque son niños jugando a ser grandes. Evangelistas que usted lo ve que comienzan bien y después se desvían. Son niños jugando a ser grandes. Porque usted a un niño le dice vaya para allá y el niño va.
Y al ratito usted le dice, muévase y párese allá, y el niño va y lo hace. Pero un adulto usted le dice, vaya y párese allá, y él va y se para. Pero cuando usted le va a hablar la segunda vez y le va a decir, vaya y muévase, él le va a decir, usted no me mueve porque yo no soy un niño, usted me dijo que me parara aquí. ¿Por qué? Porque el adulto no se mueve igual. Hay personas que pretenden y que creen que son maduros espiritualmente, pero no lo son. Porque no tienen un discernimiento, no tienen su olfato agudizado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si bien la persona cuando es carnal no puede percibir espiritualmente, el olfato espiritual es importante, iglesia. Es importante para nuestras vidas espirituales. Dios comenzó a inquietarme con relación a este tema. Recuerdo que tuve un sueño hace algún tiempo donde veía una nariz, era un olfato grande, podía asociarlo con el olfato espiritual, y podía ver que dentro de esa nariz había una serpiente, y eso me hacía entender que el olfato estaba extraviado. Gloria a Dios, como lo habla en el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Así como el olfato, así como los sentidos de Eva fueron extraviados, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Eva no estaba preparada, no tenía el permiso de Dios para comer de aquella manzana, pero ella extravió su sentido, gloria a Dios, porque no discernió que lo que estaba escuchando era de Dios. Entonces es importante que nuestros sentidos espirituales se agudicen. Es importante, esa serpiente representa al enemigo, aleluya, que el Señor lo reprenda. Él busca extraviar nuestros sentidos espirituales para desviarnos del propósito de Dios, para desviarnos de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Para que nosotros podamos percibir lo que Dios quiere, necesitamos que nuestros sentidos se agudicen. Por eso, si no tienes un olfato, si todavía no has podido experimentar, o quizás lo has experimentado, pero sientes que ya ese olfato no está igual, sientes que tu discernimiento no está igual, órale a Dios. Dile al Señor, Señor, sensibiliza mi olfato espiritual, sensibiliza mi sentido espiritual, que yo pueda discernir. Porque cuando tú tienes tu sentido, donde quiera que tú llegues, todo lo que está mal, todo lo que esté oculto, Dios te lo va a revelar. Dios lo vas a percibir a través de tu olfato. Por lo general, las personas que practican la brujería se disfrazan de cristianos. Se disfrazan y usted lo ve con falda, y usted lo ve con Biblia en la mano, y usted lo ve que hablan lengua, brincan y saltan. Pero la persona que tiene un discernimiento y un olfato no lo engaña a cualquiera, no lo engaña a nadie. El enemigo no puede engañar a aquel que tiene un discernimiento, que tiene su olfato espiritual, que sabe y que le cree a Dios. Hay muchas personas siendo engañadas en este tiempo. Es importante que la iglesia en este tiempo le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú agudices mi sentido. Yo quiero que mis sentidos sean agudizados. Yo quiero que mi olfato, oh gloria a Dios, sea agudizado. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde Dios va a sacar lo que está oculto. Es el tiempo donde Dios va a sacar lo que está dañando la iglesia. Es el tiempo donde todos aquellos charlatanes, aleluya, que están engañando al pueblo de Dios, dándole comida contaminada, dándole herejía, gloria a Dios, porque muchas veces buscan el provecho, buscan el dinero, aleluya, buscan, gloria al Señor, hacer comercio del evangelio. Este es el tiempo donde Dios va a abrir los ojos del pueblo, donde Dios, yo sé que Dios no me está inquietando por esta palabra en vano, aleluya. Es el tiempo donde Dios va a agudizar los sentidos. Los dones espirituales fueron otorgados para beneficio de la obra de Dios. El discernimiento te va a llevar a ver lo sobrenatural, y el enemigo quedará al descubierto. La iglesia, gloria al Señor, verá la gloria de Dios en este tiempo. Pero es importante que le digas a Dios que esos sentidos se agudicen, para que todo lo que Dios quiera revelarte, Él lo pueda hacer y te pueda guiar a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hemos llegado hasta el fin de esta enseñanza. Damos gracias al Señor, gloria a Dios. Esta semana, si es la voluntad del Señor, vamos a culminar. Todavía nos falta el sentido
del tacto y del gusto. Gloria a Dios. Hemos tenido algunas dificultades para grabar, pero por la misericordia de Dios aquí estamos y con la ayuda del Señor vamos a terminar. Te invitamos a que nos sigas y a que, gloria a Dios, compartas y recibas las notificaciones para que estés atento cuando subamos un nuevo contenido. Hasta la próxima.